vuelta en Tolerancia Cero, muchachos. Esta semana se decretó el cierre en el caso judicial, en el caso Caradima. Y bueno, y además ha salido un libro de CIPER Chile, un libro que... como 2 libros, ¿eh? Sí, por lo menos que yo recuerde, hay 2 libros, y este es una investigación profunda también del entramado social, un poco de la historia de la Iglesia del Bosque. Yo no he leído el libro, no sé si ustedes lo han leído, he leído cosas sueltas que han aparecido, pero bueno, el cierre definitivo quizás, o sea, el cierre, perdón, es uno de los elementos que ha dado mucho que hablar. Cristian, tenemos una nota, disculpa, Cristian, tenemos una nota y volvemos aquí a la mesa. Fernando Caradima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia y en modo particular del delito de abuso de menor en contra de más víctimas. El 2011 fue un año duro para la Iglesia Católica. El golpe del caso Caradima y el destape de denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes produjo una herida importante entre la institución y los chilenos. El reproche que la gente le hace a la Iglesia es doble. Es por un lado que ha tendido a proteger a veces, a ocultar, a esconder un poco los casos de abuso eclesiástico, y por otro lado que no se ha preocupado suficientemente de las víctimas. Uno de los últimos casos que salió a la luz pública fue del sacerdote filipino Richard Aguinaldo, acusado de haber abusado de 2 menores del Colegio Verbo Divino de Chicureo. Aunque la justicia lo condenó a 4 años y 200 días con libertad vigilada, su congregación insiste que es inocente y dice que le prestará todo su apoyo legal. La acogida inicial de la Iglesia fue buena. Extrañamente, a las pocas semanas el apoyo se desvaneció. Nos llama la atención de que no hayan hecho nada. No es justo. Culpable pero libre. Pero a mí como mamá no me sirve que salga culpable si no está entre las rejas. Al mismo tiempo, la justicia sobreseyó definitivamente el caso Caradima debido a que los delitos están prescritos, cerrando así uno de los capítulos más dolorosos para la Iglesia. Que es un alivio bastante grande saber que se cierra el proceso con una verdad judicial, que es que Caradima estuvo involucrado en los delitos de abuso sexual de menores. Los casi 2 años que duró este caso en la opinión pública marcó un antes y un después en la relación de los chilenos con esta institución. En la última encuesta Bicentenario, por ejemplo, la confianza en la Iglesia cayó al 29%, muy lejano del 61% que tenía hace más de una década. Situaciones de abuso no son hechos privados, sino que tienen repercusión pública. Y por lo tanto, me parece que hace bien a la transparencia, a nuestra institución, que digamos, estos van a ser los procedimientos ante eventuales abusos por parte de clérigos. El caso Caradima remeció la sociedad y la institución eclesiástica, ya que la Iglesia no solo debió aplicar un nuevo protocolo para enfrentar las denuncias de abuso, sino también pedir perdón pública y privadamente a sus víctimas. Yo quisiera decir una frase que el Procurador de Justicia en el Vaticano le dijo al cardenal Errázuriz. Le dijo: cuando hay una acusación hacia un sacerdote, va a surgir un coro de voces que van a decir esto es imposible. Escuchen siempre a las víctimas. Esa es nuestra tarea. Cristian Mofil tenía la palabra. Bueno, la verdad es que sobre el tema propiamente tal de los abusos, estos horribles que han sido víctimas mucha gente por parte de sacerdotes, se ha hablado bastante. A mí lo que más me ha impactado en el caso Caradima, yo no he terminado de leer el libro este que sacó CIPER, que lo escribió Juan Andrés Guzmán, Mónica González y Gustavo Villarrubia. Sí lo terminó de leer una persona en cuyo criterio confío mucho, que es Héctor Soto. Y lo que más me llama la atención a mí en el tema Caradima es el entorno. Ese libro está bastante bien documentado con el entorno, y si uno examina bien la historia de Caradima, él fue un alumno bastante mediocre, no llegó a segundo de humanidades en el Alonso Ercilla, promedio 4, 3, una persona muy básica, muy inculta. Yo creo que prácticamente no abrió nunca un libro que no haya sido, digamos, los libros más básicos de la Iglesia, y que ese tipo haya logrado los apoyos que tuvo, el poder que tuvo en la arquidiócesis, haber tenido mucha influencia en la formación de 5 obispos, haber sido tan amigo del nuncio, haber logrado recaudar esa cantidad de dinero de tantos empresarios, eso es lo que a uno más le llama la atención en el caso.
Exactamente, es el hecho de que de repente una figura sacerdotal se convierte, es subido a una especie de pedestal y es adorado, literalmente reverenciado y venerado por un grupo importante de gente de las clases más elevadas, y que eso es parte de un fenómeno, no sé si habría tiempo para decirlo, pero un fenómeno de disminución del peso social de las élites y del peso cultural que antes tenían como cosa natural, y por lo tanto una especie de refugio en ciertas trincheras ideológicas y religiosas, como son las sectas religiosas, o no sé si llamarlas sectas, como los grupos como que siguen operando exactamente igual. Ustedes verán exactamente no igual. Exactamente igual. Estas cosas no como siempre fíjate que cuando los sectores altos de una sociedad tienen plena confianza en su poder social, en su prestancia, tienen una actitud totalmente distinta a la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena del Gato Pardo, en la película, en que el príncipe de repente se le acerca al cura, al confesor que tenía en la familia, y de repente le dice al cura: padre, usted está hediondo, vaya a bañarse? Esa actitud señorial, que tenían un cura que confesaba a la señora, a la señorita, y la iglesia le daban una cuestión, pero ellos dominaban. Pero cuando empieza a desaparecer ese dominio, esa sensación de que ellos son dueños del universo, empiezan a trincherarse en estos grupos de discriminación extremos y empiezan a buscar salvadores providenciales como los Caradimas, a los cuales reverencian, y son personas absolutamente, como tú decías, que no tienen mayor mérito. Hoy día, en relación a la iglesia, igual son 2 o 3 grupos que siguen atrayendo a esa misma gente. Son las donaciones millonarias, y son súper claros dónde están y cuáles son el tipo de iglesia que quieren, cuáles son los tipos de pecados o los tipos de cosas de la espiritualidad que busca. Sigue súper enclaustrado en todos estos grupos. A mí lo que me sorprende de esta iglesia es que aprenden menos de lo que yo pensé que iba a aprender con todos los delitos. Las instituciones nunca aprenden mucho. Yo quisiera ver... A mí me cuesta creer que esto pase en vano. No pasa en vano, pero entre que pase en vano y que tú veas una iglesia, un líder de la iglesia, como señor Sati, jugado por las víctimas, yo en el caso de Aguinaldo y en el caso de estos 2 niños, que hay condena, yo no veo a la iglesia, o no veo al líder de la iglesia que haya aprendido mucho, que haya salido a jugarse por las víctimas. No lo veo, entonces tampoco hay un aprendizaje muy importante. Yo quiero recordar a Vicente Huidobro, que tenía un poema que terminaba con esa frase de: cuando el adverbio no da vida, mata. Y después de escuchar al obispo Cristian Contreras, a quien yo conozco, citar al Papa diciendo: escucha siempre a las víctimas. Ese adverbio de tiempo, siempre, es exactamente lo que ha fallado. ¿Por qué las personas eventualmente pueden llegar a acceder a estos niveles de poder? Incluso, no sé si es que sea requisito exacto el tener una educación demasiado formal o una educación demasiado estricta, pero da lo mismo. ¿Por qué razón lo hacen? Lo hacen porque siempre se les escuchó más que a cualquier persona que alegara en contra de ellos. Siempre se les amparó mucho más que a cualquier persona. Y si es que hay algo que hemos aprendido el año pasado respecto de la situación de la iglesia con respecto a víctimas de abusos sexuales, es que si revisan la historia, y en el caso del libro de Zipper estoy seguro que va a ser exactamente igual, tal cual como lo relató también para atrás el libro de María Olía Monker, tú lo que encuentras es una constante, pero perfecta. La constante de que cada vez que una víctima levantó tímidamente, porque además tenía que irse contra todo, contra su ente social, contra su familia, contra su trabajo, tenía que arriesgar penas. Cada vez que levantó la voz para acusar a alguien, lo primero que salió fue el antónimo de la frase del obispo Contreras, que es citando aparentemente al Papa: escucha siempre a las víctimas. No, siempre se escuchó primero al victimario, se le dio el apoyo. Cuando ya la cosa estaba absolutamente manifiesta. ¿Mucho cambio? Cuando estaba manifiesta, se trasladaba, se movía de una diócesis para otra, cuando ya la cosa era extrema, se le daba una suerte de penitencia perpetua para que pudiera salir, como el caso de Monseñor Cox, a Alemania a orar, y eso nos ha trepidado en que de repente turistas chilenos lo encuentren deambulando por las calles. Pero a lo que voy para terminar, estoy de acuerdo con Monseñor Contreras, y creo que eso es algo que debiera ser encarnado por la Iglesia en términos absolutamente activos. Y yo pensé, porque además escribí un artículo al respecto que decía que por primera vez se iba a dar en Chile una cosa que no se había dado nunca jamás, y que se dio, que la Iglesia dio una sentencia condenatoria antes que la justicia penal. Por primera vez se da en el caso de Caradima. Lo que yo no pude hipotetizar ni anticipar es que se iba a dar un caso como el caso del señor Aguinaldo, donde la justicia dijera que era culpable y donde la orden dice es inocente y le vamos a dar todo el apoyo ignorando una condena judicial. Me parece
insólito. O sea, ¿dónde está esta atención preferencial por las víctimas? A la vuelta, hacemos una pausa y volvemos aquí en